Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre el trabajo y potencia debido a la presión. Resulta que en los anteriores videos hemos estado hablando sobre el intercambio de energía en un sistema. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de un sistema, pues este puede ser abierto o cerrado. Y cuando se habla que es cerrado, pues es exactamente lo mismo que un volumen de control. Para que exista un intercambio de energía, tiene que existir algo que se llama transferencia de calor o transferencia de trabajo. Y esas dos transferencias pueden coexistir al mismo tiempo en un sistema. Recordemos que cuando hablamos desde la parte matemática, este intercambio de energía se puede estudiar a través de lo que es el teorema de transporte de Reynolds. Así que esta parte izquierda que ustedes están viendo de la ecuación está asociado a lo que son las transferencias de calor y transferencia de trabajo, pero también se pueden conocer como los flujos de energía. Y que estos al interactuar en el sistema, pues nos va a generar unos cambios de la energía respecto al tiempo, ya sea para un sistema o para un volumen de control. Quiero recordarles que en este caso tenemos el subíndice acá que dice que va entrando y que es neta, porque estamos asumiendo que la transferencia de calor o la transferencia de trabajo va hacia el sistema y no del sistema hacia el exterior. Si fuera lo contrario, es decir, si va desde el sistema al exterior, pues los símbolos tienen que cambiar y serían negativos. También en el anterior video estuvimos hablando sobre el trabajo y que este se puede descomponer en varias formas, ¿no? Es decir, que tenemos un trabajo en el eje, o también conocido como la flecha. Tenemos un trabajo que se da debido a la presión, que es el que vamos a hablar ahora. También tenemos algo que es el trabajo de viscosidad. Esto es muy importante, sobre todo cuando ya se está hablando de dinámica de fluidos. Y también tenemos un trabajo que puede ser aplicado por otros mecanismos, sobre todo en la parte de exterior, que se encuentre diferente al sistema o al volumen de control. Y pues este va a ser importante sobre todo cuando hay un acople de maquinaria o de dispositivos que generen un trabajo conjunto. Bueno, para poder comprender este trabajo y potencia que se da a la presión, vamos a utilizar un esquema que seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados, que es similar al del pistón, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva. Como pueden notar acá, vamos a decir que esto es un recipiente acá y vamos a tener que es un émbolo acá, ¿cierto? Si nosotros le aplicamos una fuerza en esta dirección, pues lo que va a pasar es que vamos a desplazar ese émbolo, ¿cierto? Pero si no lo miramos desde la perspectiva de la fuerza, sino que lo miramos desde la perspectiva de la presión, ¿cierto? Recordemos que cuando aplicamos una presión en un punto, esa corresponde como a la fuerza que se está dando por encima de esa parte, ¿no? Cuando hablamos de la presión manométrica, era la columna de agua o el peso de la columna de agua que ejercía esa presión. En este caso, por ejemplo, solamente vamos a decir que la presión es igual a la fuerza por el área. Recordemos que esa área es la transversal y esta presión y esta fuerza tienen que ser normal a esa área, ¿cierto? Entonces, prácticamente podríamos decir, en vez de que la fuerza es la que va a mover el émbolo, lo que vamos a decir es que la presión va a generar ese movimiento. Y cuando se genera ese movimiento, pues vamos a tener una distancia de S, ¿correcto? ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros decimos que esta presión la está generando un gas o si esa presión la está generando, por ejemplo, el aire? Entonces podríamos decir que esa es la presión atmosférica, ¿no? Claro está que para que se desplace ese émbolo por la presión atmosférica, pues va a ser muy, muy diminuto. Sin embargo, el hecho de que lo haga, pues significa que ya está generando un trabajo. Así que nosotros podríamos utilizar esta fórmula de acá, ¿cierto? Pasamos el área aquí a multiplicar la presión. Y ya vamos a tener este pedazo acá que va a ser la fuerza multiplicada por la distancia para así obtener el trabajo. Y ustedes ya saben que cuando nosotros hablamos de potencia, pues lo que tenemos que hacer es coger ese trabajo y dividirlo por un determinado tiempo, es decir, el tiempo que transcurrió en moverse de una posición inicial hasta una posición final. Y de esta manera tendríamos esta versión de potencia generada por la presión, tal como está acá. ¿Correcto? Otra cosa que quiero decirles es que para que exista un desplazamiento significativo acá, usualmente se habla de flujos compresibles, ¿no? Es decir, gases. Ahora, si nosotros cogimos esta ecuación que ustedes están viendo en esta parte de acá, tenemos el ds dividido sobre el dt, ¿cierto? Es decir, una distancia dividida por un tiempo. Eso lo que nos va a dar es velocidad. Esa velocidad prácticamente corresponde a la velocidad con la que se ha movido este émbolo o en este caso el ejemplo que les estoy dando. ¿Correcto? Es decir que viene dada por la presión que se ha ejercido en este punto de acá. Así que otra forma con la cual nosotros podemos estimar esa potencia es a través de la velocidad, la presión y el área como se ve acá.
Ahora, resulta que cuando hemos estado hablando y les he estado mencionando que estamos en un sistema o un volumen de control, esta fórmula que se encuentra acá se puede aplicar para un volumen de control o se puede aplicar para un sistema. Por ejemplo, en este ejemplo que les acabo de dar aquí rápidamente, podríamos decir que nuestro volumen de control es deformable, es decir que sus paredes se van a mover, ¿cierto? Y sí se está generando un trabajo porque se está desplazando esta área desde este punto a este punto, o esta barra o este émbolo que se tiene acá. Pero si nosotros quisiéramos ver esto de una forma más general, ¿cierto? Pues vamos a utilizarlo con otro esquema. Por ejemplo, vamos a decir que este es nuestro volumen de control. Y si ustedes recuerdan cuando hablamos del teorema de transporte de Reynolds, siempre nosotros decíamos que íbamos a tener un volumen diferencial o una masa diferencial, ¿cierto? Es decir, eso es una pequeña cantidad que se tiene o porción y que esta al implementar una integral, pues en otras palabras, al implementar una sumatoria, pues va a representar todo lo que es el sistema o todo lo que es mi volumen de control. Y de esa misma manera vamos a tener un diferencial de área. Recordemos que cuando hablábamos en el teorema de transporte de Reynolds, los flujos, ¿cierto? Y miren que sigo aquí, la parte de los flujos se aplicaban era en las superficies o en el área del volumen de control. Así que en este caso vamos a tener que la presión que se tiene en esta parte de acá se va a aplicar sobre este diferencial de área. Ahora, noten algo muy importante y es que les estoy mostrando que esa presión se va a aplicar de forma normal. Pero ojo, la presión no es un vector, ¿no? No recuerden eso. Lo que va a aplicar esa fuerza a compresión va a ser esta fuerza que está relacionada con la presión, no la presión en sí. Pero tengan en cuenta que siempre va a estar sometido a compresión. ¿Por qué se debe eso? Porque un fluido no se puede someter a tensión, ¿no? O sea, ustedes no van a poder estirar, por ejemplo, el agua o estirar el aceite o estirar el gas. Siempre se va a someter a compresión. Eso sí se puede realizar y es precisamente por eso es que se utiliza mucho este ejemplo para hacer ese análisis, porque acá estamos comprimiendo un fluido. Así que por eso he puesto que la presión va a tener de alguna manera esta dirección, ¿cierto? Pero esto está asociado a la fuerza. Ahora, si ustedes recuerdan también en el teorema de transporte de Reynolds teníamos que hablar de un vector normal, que era el que nos iba a dar la orientación de un vector que vamos a tener que trabajar acá. Y ese vector que vamos a tener que trabajar es la velocidad. Recordemos que cuando aplicábamos el teorema de transporte de Reynolds, nosotros teníamos que garantizar que los flujos que se dieran en la superficie del volumen de control, ¿cierto? Tenían que ser completamente perpendiculares a esa superficie. Y el vector normal es lo que nos va a ayudar a hacer. Entonces, si nosotros estamos trabajando con notación acá que tiene que ver con temas diferenciales por el volumen, por esta masa o por este diferencial de área, pues nosotros podríamos pensar de que tenemos también un diferencial de potencia, ¿no? Porque se está aplicando en una pequeña parte de esa área. Si nosotros quisiéramos trabajar de forma general, ¿cierto? Y quisiéramos evitar esa proyección, pues podemos decir que nuestra velocidad ahora está completamente perpendicular al área, ¿cierto? Pero dado el caso que no se dé eso, ¿cierto? Pues vamos a hacer uso del vector normal y a través de un producto punto podemos garantizar esa proyección para nuestro diferencial de área. Recordemos que ese producto punto pues prácticamente corresponde a lo que es proyectar un vector o la magnitud de ese vector por el coseno de teta, que es el ángulo que se está formando entre mi vector normal y el vector velocidad acá. Y yo creo que ahorita en esta forma o en esa versión tal vez a algunos de ustedes les recuerda el teorema de transporte de Reynolds. Entonces nosotros podríamos decir hasta este punto que nuestro flujo de energía asociado a la presión, o dicho en otras palabras, nuestra potencia asociada a la presión que está entrando y que es neta para este volumen de control, podríamos escribirla de esta forma, es decir, simplemente traspasar esto que está acá, lo llevamos a esta parte de acá. Ahora, este símbolo negativo que ustedes ven acá, acá y acá, ¿cierto? Prácticamente se pone este símbolo negativo porque el hecho de que la fuerza que está asociada a esta presión esté apuntando en esta dirección, pues va a ser negativa, ¿cierto? Pero, como lo hemos estado diciendo, para la transferencia de calor y la transferencia de trabajo, si se está desde afuera hacia el sistema o hacia el volumen de control, pues esta va a ser positiva y este símbolo negativo nos está garantizando eso. Entonces, por eso se tiene este símbolo negativo acá y esta parte de acá. Entonces, concuerda con el discurso que hemos estado dando al respecto. Ahora, para que se parezca mejor esta integral de superficie o integral de área respecto a lo que hemos visto nosotros del teorema del transporte de Reynolds, recordemos que siempre va a haber una densidad, debido a que esa densidad es como
la forma con la cual nosotros podemos trabajar con propiedades extensivas, ¿no? Entonces lo único que se tiene que hacer es dividir acá y multiplicar por la densidad para que la parte superior quede similar a lo que hemos venido hablando en el teorema de transporte de Reynolds. Si no recuerdan eso del teorema de transporte de Reynolds, los invito a que miren esos videos para que se noten que hay mucha similitud en la notación y en lo que se está trabajando. Solamente que esos videos pues estaban asociados a lo que era la transferencia de masa, conservación de masa. En este caso pues es conservación de energía y transferencia de energía. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir, es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.